cantaré mi alma, oh Dios, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Por tu bondad, oh Jehová, de los pecados de mi juventud no. Bueno, sí. Buenos días. Buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, para mí es de verdad. eh, Quítale galleta nada más, hijo, está muy alto. Ahora ya suena mucho, ¿no? Hace rato no sonaba y ahora suena mucho. Sí, espérame. A ver ahí. Ok, pues creo que ya está. Hermanos, de verdad, para mí es un gozo gigantesco el poder volver a estar en este púlpito después para presentar la palabra de Dios, después de varios domingos. Varios domingos me refiero, han de haber sido de menos 12 domingos que no estoy aquí, de menos 12 domingos. Pero bueno, Dios es bueno y nos ha concedido el poder estar aquí una vez más usando este púlpito para poder presentar la hermosa palabra de nuestro Dios. Y hermano, de verdad, durante todo este tiempo, y digo todo este tiempo, aunque suene mucho, que sí es mucho, nosotros no habíamos dejado de congregarnos. Tenemos 28 años en Cristo y ininterrumpidos esos 28 años en cuestión de congregarnos. Y verdaderamente se extraña muchísimo la iglesia, el poder estar con ustedes. Sé que todavía estamos trabajando de forma solamente presencial aquí para tener la transmisión. En unos días más les haremos saber con toda puntualidad cómo será el reingreso. Recuerden, entre tanto, el semáforo se mantiene en color naranja, podremos estar a medio vapor. Si esto llega a dispararse una vez más a rojo, pues bueno, regresamos a la modalidad en casa. Así que hermano, es un enorme privilegio el poder estar aquí. Quiero que me acompañes en oración para que Dios sea con nosotros y hable a nuestra vida, hermano. Yo estoy seguro que este mensaje que el Señor puso en mi corazón, en mi mente, va a ser de una bendición gigante para ti, así como lo ha sido para mí. Así que te ruego, por favor, que los poquitos que estamos aquí y todos los demás que están en casa, por favor, inclinen su rostro y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Dios, una vez más, mi Señor, alabamos tu nombre, te bendecimos, te damos muchas gracias por la enorme oportunidad que nos das de estar una vez más desde este lugar, Señor, para poder venir y traer tu hermosa palabra a tu pueblo. Quiero suplicarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que me uses,
Usa este siervo inútil, Señor, que ha sido tratado arduamente por ti en todo este tiempo. Úsame, Padre, para poder exponer con claridad, para poder exponer con bondad, con misericordia tu hermosa palabra. Que tu palabra, Señor, cumpla su cometido para el cual tú la envías. En esta mañana, Señor, es llevar consuelo a nuestros hermanos y ánimo para seguir trabajando para la gloria de tu nombre. Rogamos esto, bondadoso Dios, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues como le dio lectura el pastor Samuel a Juan capítulo 8, del versículo 31 al 47, en esta mañana, hermanos, solamente nos vamos a detener en el versículo 31, solamente en el versículo 31, en donde literalmente dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Un solo versículo y vamos a ver el rico contenido que éste tiene para nuestro propio beneficio. Nosotros podemos ver que en este texto no es el único versículo en la Biblia en la que habla de permanecer de permanecer en Cristo. Hay más textos, muchos más. Solamente voy a citar dos más. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Literalmente eso dice Juan 15:4, lo cito. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está hablando de permanecer, pero aquí en el versículo 4 del capítulo 15 me está diciendo de que si yo permanezco en él voy a dar fruto, si no, no. Luego dice en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces vemos, y hay muchos otros más en donde habla de la permanencia, la permanencia, la permanencia. Y era muy importante leer desde donde leyó el pastor Samuel, porque podemos ver con mucha puntualidad lo que nos está diciendo el texto. Si nosotros no permanecemos bien, no se trata solamente de escuchar o de creer que creemos. Si ya creímos, se trata de la permanencia. Se trata de permanecer. Leon Morris dice lo siguiente: esta sección del discurso está dirigido a quienes creen, no a quienes no creen. Claramente estas personas se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad, pero no estaban preparados para la lealtad de largo alcance que implica la verdadera confianza en Él. Este es un estado espiritual muy peligroso. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer algo al respecto significa que nos ubicamos con los enemigos del Señor. Fin de la cita. Creer es el punto inicial de contacto con Jesús. Pero la Biblia advierte que no toda la fe salva. Qué interesante. Más adelante Jesús descubrirá a estos judíos que habían creído como esclavos del pecado, como dice en Juan 8:34. Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces está diciendo aquí también nuestro texto que tiene que haber una evidencia clara de una fe genuina. No toda la fe salva.
No amaban en realidad a Jesús, como dice el versículo 42. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Entonces es muy interesante lo que está diciendo aquí en el versículo 42. Si Dios fuese vuestro Padre, me amaríais. Y esta parte yo la hablaba en la semana, en las reflexiones que tenemos durante la semana, porque ¿por qué razón no aman a Cristo las personas? Simple y sencillo, porque Dios no es su Padre, porque no han nacido de nuevo así, simple y llano. Esa es la respuesta. Todavía pertenecen bajo el yugo del maligno. Gracias, amor. Todavía están bajo el yugo del maligno, como dice en el versículo 38. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Y él les dice que pretenden matarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es su padre? Si Satanás ha sido mentiroso y homicida desde el principio, ¿quién es su padre? Indudablemente, Satanás, ¿no es cierto? Ahora, nota lo que dice en el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Ahora nota, versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Entonces, por eso el Señor Jesús los está confrontando duramente a estos judíos que habían creído en Él, ¿cierto? Rechazaron creer en Él, como dice en el versículo 45, pero porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? O sea, si le crees a Satanás porque es un mentiroso, y yo que te estoy diciendo la verdad, ¿no me creéis? Esa es una evidencia clara de que no eres hijo de Dios. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién me puede demostrar que yo he pecado en alguna cosa? Dice el Señor Jesús a los judíos que conocían la ley. ¿Cierto? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, los está confrontando duramente. A ver. ¿Dices que yo tengo pecado? A ver, demuéstramelo. ¿Dónde estoy diciendo mentira? Y si te estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Por qué? No solo eso, blasfemaban de él. Blasfemaban de él. Versículo 48. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? ¡Guau! ¡Guau! Es impresionante esto que ellos están contestándole, ¿no es cierto? Versículo 52. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, ¿no probará jamás muerte? Qué interesante. Lo hacen blasfeman en contra del propio del Señor Jesús y buscaban matarlo, como dice el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en nosotros. No la entienden, no la soportan, no la quieren. Por eso quieren matarme. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. 59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó
y salió del templo. Vaya narración que encontramos, ¿no es cierto? Todo lo que hay después de este pequeño versículo 31, permaneced en él. No se trata solamente de creer, entonces. En el capítulo 6, muchos de los que con emoción querían hacer rey a Jesús, poco después volvieron atrás y ya no andaban con él. En Juan capítulo 12, versículo 42, registra estas noticias, noten. Juan 12, 42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Cierto? Sin embargo, su creencia no alcanzó para salvarlos, pues a causa de los fariseos no confesaban abiertamente su creencia. ¿Para qué? Para no ser expulsados. Ahora note lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Conocemos estos textos, hermanos. Conocemos estos textos. Solamente los voy a leer, no los voy a explicar. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, cito: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cierto? Y tiene la idea de admitir con la boca. Estás confesando, estás admitiendo tu posición delante de Dios. Primero, ¿cuál es tu posición? Ser un pecador. Y segundo, que necesitas el Salvador que está ofreciendo. Jesús describió en la parábola del sembrador a quienes están sobre la piedra como aquellos que creían o que recibían la palabra con gozo, pero que no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, a todas luces vemos que no es una fe salvadora. Igualmente el apóstol Pablo advirtió sobre creer en vano, como está en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 2, no lo busques. Y exhortó a sus lectores en la segunda carta, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate. Probaos a vosotros mismos. ¿Realmente tu fe es una fe genuina? ¿Tu fe es una fe salvadora? ¿O solamente has creído emocionalmente como los judíos que estaban cuestionando y a los que estaba cuestionando el Señor? ¿Es una fe salvadora? Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice esto: mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, con la cual hizo una distinción clara entre los que retroceden para perdición y los que tienen fe para preservación del alma. Otra vez hago la pregunta: ¿tu fe es una fe salvadora? ¿Y por qué este mensaje hoy? Estamos a punto de cumplir 5 meses de confinamiento y es muy probable que la fe se empiece a hacer chiquita a consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Mira, hermano, hay muchas circunstancias en estos momentos que llevan a nuestra fe ser probada. El que esté infectado algún amigo, algún vecino, algún hermano, algún pariente, ¿eso no hace que tu fe sea probada?
en donde dices, ay, perdón, ¿está usted infectado? Mejor no. En la semana escuchaba a una vecina que estaba fuertemente impactada con esto, porque ella dice o nos platicaba que fue a ver a su mamá y el vecino de al lado de su mamá estaba infectado, ella no sabía. Oye que se rompe un cristal, sale corriendo porque pensó que estaban rompiendo el cristal de su carro. Y cuando sale ve a su vecino tirado en el suelo. Se acerca corriendo para querer auxiliar y ve el tanque de oxígeno y dice, ¿es COVID? Y le responden sí. Dice que en automático sintió así, ¡paz! Un golpe que la hizo retroceder. ¿No es probada la fe en todo esto? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Tenemos una fe que salva? Santiago 2:17 dice que la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. El solo asentimiento de los hechos no es igual a la fe salvadora. Incluso los demonios tienen esa clase de fe emocional, pero ellos no son salvos. Los demonios creen en que Dios es uno y que Él es el creador omnipotente de todo el universo. Pero saber eso no salva a nadie. A nadie. La fe genuina se manifiesta en la vida cambiada de una persona. Hay una evidencia clara, además del amor duradero y de la devoción hacia Cristo. Hablando de esta perspectiva, el apóstol Juan escribió en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, cito, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es un texto fuerte, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con la fe, por supuesto. En medio de la prueba, ¿sucumbimos, hermanos? En medio de todo esto que estamos viviendo, ¿cómo estamos? ¿No sientes de repente como que se tambalea tu fe, como si hubiese un movimiento de la tierra trepidatorio, en donde sientes que te sacudes y parece que te vas a derrumbar? ¿No te sientes así de repente? La fe salvadora está compuesta por 3 elementos vitales importantes, comúnmente referidos por los teólogos con los términos latinos notitia, ascensus y fiducia. Notitia es conocimiento, es el componente intelectual de la fe. Requiere comprender los hechos bíblicos básicos sobre la salvación. Nota importante, la historia avala estos hechos, o sea que no es tan complicado, ¿no? Ascensus, el asentimiento, va un paso más allá de la noticia y afirma con confianza que esos hechos son verdad. Tercer elemento, fiducia. ¿A qué te suena fiducia? A fe, ¿no es cierto? Es confianza. Actúa en ellos por la aprobación de que Jesucristo es la única esperanza para la salvación. Quien tiene la fe cuya confianza es real y salvadora, quienes son verdaderamente discípulos de Jesucristo, permanecerán, seguirán, mantendrán la fe en obediencia a la palabra de Dios. Qué interesante. Entonces no se trata solamente de haber levantado una mano, ser muy emotivo y decir, ahí muere. No,
No se trata de eso. El tiempo presente del verbo eimi, traducido seréis, un poco de tecnicismo, hermanos, sugiere que Jesús no les está diciendo los requerimientos para llegar a ser sus discípulos. No es eso. No dijo, si permanecen en mi palabra, llegarán a ser mis discípulos auténticos. No es eso lo que está diciendo. En su lugar, declaró que la naturaleza del verdadero discipulado consiste en la obediencia continua a la palabra de Dios, en donde se afirma constantemente esta verdad de los que han sido redimidos por Cristo. Solamente un par de pasajes para afirmar esto, hermano. Mateo 12:50. Mateo 12:50. La falta de estar hablando una vez más desde aquí, luego reseca la garganta, ¿no? ¿Me regalas un traguito? Toma. Qué sabrosa. 12:50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese, nota, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, tiene que haber una evidencia clara de la permanencia en Cristo, ¿cierto? Juan 14:15. Regresamos al Evangelio de Juan. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Son evidencias claras. Tales pasajes dejan claro que no puede haber una dicotomía entre aceptar verdaderamente a Cristo como Salvador y obedecerlo como Señor. Rendirse al señorío de Cristo no es un apéndice, no es algo extra a los términos bíblicos de la salvación. El llamamiento a la sumisión está en el corazón mismo de la invitación al Evangelio a lo largo de las Escrituras. No es posible ser salvo sin confesar a Cristo como Señor y someterse a su señoría. Es imposible. Por eso el Señor Jesús dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, los está apuntalando, hermano. Todo esto es para apuntalar nuestra fe. Recuerda que es apuntalar. Está un mástil aquí, un palo, un polín, y ya hicimos el hoyito, ya lo metimos ahí, pero el polín dentro del hoyito baila porque le queda guango. Entonces hay que apuntalarlo, hay que meterle cuñas duro, bien apretadas, para que ese polín no se mueva y nos pueda servir para seguir construyendo encima de ese. Esa es la idea. Las exigencias de Jesús son para toda la vida, entonces, no es para un ratito. Por más, hermano, escucha esto, por más miedo que en ocasiones tengamos por las circunstancias. Y mira que yo te estoy diciendo esto con todo conocimiento de causa. Con todo conocimiento de causa te lo estoy diciendo. He sido alimentado con la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios y la oración quienes levantan mi ánimo para poder seguir trabajando. Jesús no exige una única decisión de arrepentirse, venir, creer, amar, escuchar. Todas estas deben de ser continuas, o mejor dicho, son continuas. La transformación del arrepentimiento es continua. Venir a Jesús una y otra vez es un acto continuo. Creer en Él hora tras hora es algo continuo. No puedes darte el lujo de dejar de creer en Jesús. Escuchar su palabra como la fuente diaria de vida espiritual es un proceder continuo. Jesús exige el compromiso de nuestras mentes y corazones día tras día de nuestra vida. No lo podemos dejar por absolutamente nada. Y escucha, hermano, no debemos ni podemos dejarlo por miedo.
El miedo es horrible, hermano, horrible. Y eso es algo que nos puede llevar a dejar de tener fe en Jesús. Nos puede llevar a eso. Un pacto con Jesús en el pasado, cuya expresión deje de verse, refleja en nuestras vidas que fue un pacto falso. No es genuino. Cuando él dijo en Juan 8:31, esto que estamos viendo de Jesús, decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, esos somos si contamos con las experiencias pasadas y dejamos a un lado nuestra devoción a Cristo. Debemos encontrar entonces a Jesús para toda la vida, no es solamente un ratito, no es un momentito. Una manera en que Jesús enseñó la necesidad de la devoción continua fue exigir: permaneced en mí. Permaneced. La palabra permanecer no es puramente religiosa en el lenguaje del Antiguo Testamento. Es la palabra común para quedarse, continuar o a veces morar. Tienes esas ideas. Jesús entonces dijo: quédense en mí, continúen en mí, moren en mí. Por eso, encontrar a Jesús es para toda la vida. Permanecer, también otro poquito de tecnicismo, mis queridos hermanos. Permanecer es un verbo aoristo y a veces se refiere a una acción única. Es una acción puntual, prolongada en el tiempo. Pero también tiene la idea, es un imperativo, es una orden y está en voz activa. Significa entonces que nosotros tenemos que estar haciendo la acción de permanecer en Cristo, de morar en Cristo, de estar en Cristo todo el tiempo. Esto es lo que les está diciendo a los judíos que habían creído en él. O sea, mira tú que ya creíste. No es solamente por ahorita ya te vas y ya, amén, gloria a Dios, si me muero soy salvo. Si fue genuina, sí. Pero si Dios te da todavía chance de seguir viviendo, y digo chance como algo meramente sin peso, realmente sin peso. ¿Por qué razón? Porque no se supone que nosotros debemos anhelar estar con nuestro Señor por toda la vida. Entonces, decir chance aquí de seguir viviendo es algo así, debe de ser literalmente para nosotros como una baratija, así, porque debemos anhelar estar allá. Pero si sigues permaneciendo aquí en este mundo, debes de dar una evidencia clara evidencia de salvación en Cristo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Todos los días, a cada momento. Ese es el punto. Ese es el punto. En contexto de esta exigencia es la analogía de la vid y de los pámpanos, como lo vemos en Juan 15, 45. Juan 15, 4 y 5. Pequeño detalle, no vi el guión. Juan 15, 4 y 5. La vid. Y no supe si les mandé la imagen, ¿no se las mandé? ¿No les mandé una imagen? ¿No? Entonces olvídenlo. Ok. Juan 15, 4 y 5 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Te das cuenta cómo es usada la misma palabra? 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿sí está? Pues proyéctaselas, hija, por favor. Proyéctaselas. Es bien interesante porque ahí en esa imagen vamos a poder comprender qué es un sarmiento y cuál es la vid. Porque yo lo leo aquí y digo, bueno, está bien, pero ¿qué es eso? ¿Qué es un sarmiento? El sarmiento, la vid, primero vamos por partes, dijera el carnicero. La vid es el tronco. El sarmiento o los pámpanos son las ramas. Y las ramas son las que dan el fruto. Así de sencillo. Así. Ahí está, mira. Gracias. Gracias. Ahí está. Cristo es la vid, es el tronco. Y el creyente, los pámpanos o los sarmientos, ahí está. Y ellos son los que dan fruto. Ahora, la lógica de lo que está diciendo aquí Juan en el capítulo 15 es, a ver, corta una rama y a ver, quiero que des fruto. La lógica dice, pues no se puede. Bueno, así tampoco ustedes, si se separan de mí, no van a poder hacer nada. Eso es lo que está diciendo Juan allí. ¿Ok? Entonces, somos entonces como un pámpano ligado a la vid, de manera que toda la savia que sustenta la vida y da frutos puede fluir dentro de él. Jesús explicó al alegar que Él es el poder que necesitamos para vivir vidas fructíferas. Sin Él, nada podemos hacer. Es más, ni siquiera vamos a poder permanecer en pie ante todo esto que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, debemos o se debe de encontrar a Jesús para toda la vida. A cada momento, la causa de todo bien. Esto es Jesús. En otras palabras, Jesús exige ser a cada momento la causa de todo bien en nuestras vidas. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. En verdad, absolutamente nada. En la semana fueron a cortar. Enfrente de la casa pusieron un árbol que está enorme, mide más, yo creo que de 13 metros ya de alto. Está gigantesco. Y da unas ramotas que nos tapa todo el sol. Entonces, en la semana fueron a cortarlo y todo se redujo a un montón de ramas ahí tiradas en el suelo que ya no van a producir absolutamente nada. Ese es el punto. De verdad, no se puede hacer nada separados de la vid, ¿cierto? Pero si permanecemos en él, podemos dar frutos. Pero en la práctica, ¿qué significado tiene esto según nuestra experiencia? ¿Qué es permanecer ligados de manera vital? ¿Cómo lograrlo? Una parte importante de la respuesta consiste en aclarar que permanecer en Jesús no es lo mismo que dar frutos y obedecer sus mandamientos. No es lo mismo. Dar frutos y obedecer los mandamientos es el resultado de permanecer en Él. Si permanecemos en Él, damos frutos. Si no, no. Tan sencillo como eso. Jesús no contradice el planteamiento anterior cuando dice en Juan 15:10. ¿Te acuerdas que dice en Juan 15:10? Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obedecer sus mandamientos es permanecer en su amor. Eso sería como decir, el fruto está ligado a la vid, ¿no? El fruto es el resultado de estar ligado a la vid. No es lo mismo lo que Jesús quiso decir. Si usted no obedece sus mandamientos, es decir, si no lleva el fruto de amor, porque el amor es lo sumo de sus mandamientos, habrá dejado de permanecer en él. No está diciendo eso. Está hablando de la permanencia para poder hacerlo. Está hablando de eso. Por consiguiente, entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo permanezco en Jesús?
no es llevando los frutos ni obedeciendo sus mandamientos. La idea es descubrir cómo llevar los frutos. La respuesta es permaneciendo en Jesús. Hay que permanecer. El activismo no nos sirve de mucho, hermano. Es permaneciendo. Si yo permanezco en Él, puedo hacer frutos. Recuerda que hay gente que no es cristiana y a veces se comporta mejor que los cristianos, pero ellos no permanecen en la vid, ellos siguen muertos en delitos y pecados. En la práctica, entonces, ¿cómo permanecemos en Jesús? Ya en la práctica. Jesús hace uso de otras dos frases similares que indican la respuesta. Hace referencia a permanecer en su amor, permanecer en su amor, y hace referencia a permanecer en su palabra. Ambas señalan que permanecer es confianza continua en la verdad de la palabra de Jesús y es la certeza de su amor, permanecer en la palabra de Dios. Pero aquí lo interesante es cuánto conocemos la palabra de Dios para que yo permanezca en ella. ¿Nota lo que dice? Si vosotros permanecéis en mi palabra, dijo el versículo 31 del capítulo 8. Si permaneces en mi palabra, la pregunta es, ¿conocemos la palabra? ¿Conocemos lo que la Biblia dice? Si no la conocemos, por eso es que sucumbimos tan rápido ante circunstancias de este tipo, que sí son muy grandes, pero tenemos que permanecer en la palabra de Dios. No permanecer en el amor de Jesús significa que dejamos de creer que Él nos ama. Y cuando tú sientes que Dios no te ama, ¿cómo te sientes? Dices, no, pues ya caminamos todos, porque ya nos dejó de amar, ya nos vamos a hundir seguramente, ¿no es cierto? Pero aquí la pregunta es, ¿nos ha dejado de amar? En medio de todo esto nos ha dejado de amar, en medio aún de que se han perdido amigos o seres queridos muy cercanos, ¿ha dejado de amarnos? En ninguna manera, en ninguna manera. Tenemos que entonces poder analizar las circunstancias. Tal vez podamos sufrir persecución, hermanos. ¿Han pensado en eso? Y digo tal vez porque no sé si vayamos a vivir mañana, pero ¿no? Podemos llegar a sufrir persecución, podemos llegar a sufrir enfermedades, abandono, muerte, ¿no es cierto? Y con todo esto llegamos a la conclusión de que Jesús ya no nos ama. ¿Por qué a mí, Señor? Más bien, ¿para qué? ¿Para qué? Eso es justamente lo opuesto a permanecer en el amor de Jesús. Permanecer en su amor significa entonces no dejar de creer en ningún momento en que Él nos ama y que todo lo que estamos viviendo es para nuestro bien, conforme a lo que cita la propia palabra de Dios. ¿En dónde lo dice? Romanos 8, un texto que hemos citado muchísimas veces. Todo lo que nos llega en la vida bajo la autoridad suprema de Jesús nos muestra que Él nos ama. Todo forma parte de su amor por nosotros, como dice Mateo 8:8. Vamos allá. Mateo 8:8. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Creyó? Sí. Ahí está el Señor, al pendiente. Él es bueno. Mateo 6, ahora 26 y 30. 26 al 30, mejor dicho. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas?
¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Por mucho que te afanes y quieras esquivarla, cuando te toca, te toca. Y cuando no, aunque te pongas. ¿No es cierto? Y la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Escucha, hombres de poca fe. Entonces, ¿por qué nos tambaleamos? ¿Te acuerdas que te dije al principio el de apuntalar perfectamente? ¿Por qué nos tambaleamos? Porque no estamos apuntalados en la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Permanecer en la palabra es creer lo que la palabra dice, de que Dios está al cuidado de nosotros. Mira, en la mañana orando, llegué a una conclusión, pero cuando terminé de mi pensamiento, dije, ay Señor, perdóname, Señor, perdón. ¿Qué estás diciendo, Fernando? Fíjate lo que dices. ¿Qué fue lo que dije? ¿Por qué me cacheteé a mí mismo? Por una razón, hermano. Dije, ay Señor, protégenos, guárdanos, que no nos enfermemos. Porque si nos enfermamos, Señor, ni servicio médico tenemos. Hablando de mi familia, ¿no? Y luego me acordé de estos pasajes y dije, ay Señor, perdóname. ¿Ya viste qué fácil es el tambalearte? Porque piensas muy humanamente y se te olvida lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice con mucha puntualidad, hombres de poca fe, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar recordando constantemente que Él nos ama. Ahora nota Mateo 10:28, y algunas cosas pueden llegar a ser muy dolorosas, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Ahora, ¿qué es lo que nos puede dar miedo, hermano? ¿Qué es lo que más nos podría dar miedo? Que nos den chicharrón, ¿no? Hablando humanamente, ¿no es cierto? Ah, sí, ahorita somos todos bien valientes, pero cuando ya vemos que pasa por aquí, ay, ay, Señor, qué bueno que no me dio, ¿no es cierto? No, no somos así. Nota lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Permaneced en la palabra, hermano. Permanezcamos en la palabra de Dios. Pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ay, mamá. Entonces, ¿da miedo? Sí, por supuesto que sí. Pero dice, no le saques, mijo. Ay, no sé que tengo mucho miedo, Señor. Sí, pero acuérdate que yo también di mi vida por ti. ¿Y me dio miedo? Sí, por supuesto que me dio miedo. Pero haz lo que yo hice, ora al Padre para que te fortalezca igual que a mí y órale, tome su cruz y sígame. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Es fácil? ¿Es fácil permanecer? Por eso les está explicando todo esto a los judíos que habían creído en él. Ah, o sea que sí quieren. Ah, bueno, se trata de esto. ¿Quién dijo yo? Ah, no, pues. Ah, ya ves cómo somos de hocicones, Señor. ¿No? Ya ves cómo somos. Ahora nota, Mateo 20, así, 20. No. Mateo 28:20. Ya acuérdense, hermanos, de aquello que Leo ya me pegó por juntarme mucho con él. 28:20. Enseñándoles a guardar esta permanencia, guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ah, o sea que sí, o sea que, hermano, yo cuando he podido hablar con algún hermano que está a punto de morir, inequívocamente me dicen, no te preocupes, Fer,
yo estoy bien y estoy listo. Que sea la voluntad de Dios. Inequívocamente me han dicho eso. O sea, yo me quedo así como, o sea, yo voy a darles aliento. Yo voy a darles aliento. Y salgo, oh, no, sí, ya que se muera el hermano, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque saben que no están solos. Porque aunque andemos en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, o sea, a nadie, porque yo voy agarrado de tu mano, Señor, y sé que no me vas a dejar. Sé que me va a doler y sé que a lo mejor va a sentir bien feo, Señor, pero ahí voy. No, nomás no me vayas a soltar, por favor. ¿No es cierto? Nomás no me sueltes. Y vámonos. Fíjate, no es que yo me agarre duro, es que tú no me sueltes, pero lo creo, es permanecer en el Señor. ¿No es cierto? Juan 11:25, hermano. Muchos textos que nos alientan a tomar ánimo, hermano, a sacudirnos tantito. Otra ilustración, ¿alguna vez alguien de ustedes jugó fútbol llanero? En esos campos donde todo es un terregal y la tierra es súper finita y cuando te tiran te levantas de ahí todo mazapaneado, así, hasta ni los ojos se te ven de tanta tierra. Bueno, así es como me imagino que nos hemos de sentir algunos de nosotros, bien revolcados y todos mazapaneados así. ¿Y ahora para dónde voy? Ya no sabes ni para dónde. Tranquilo, espérate, tranquilo, sacúdete y agárrate y vámonos. ¿Por qué estoy mazapaneado? Porque te soltaste, mijo, dejaste de permanecer. Así que agárrate, vámonos, camínale. Juan 11:25 y 26. Mi hermano, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres con esas palabras? Jesús les dijo, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Conforme más conozco al Señor, más me quiebran estas palabras. ¿A qué le tenemos miedo, hermano? Otra vez, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A morirnos? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como lo dijo sabiamente el doctor Núñez, el COVID no decide la vida de nadie. No vivamos con miedo, y otra vez se los digo con mucho conocimiento de causa. No vivamos con miedo. El COVID no decide la vida de nadie. Y entonces todos los que se están muriendo, porque Dios en su plan perfecto y maravilloso planeó que en el 2020 a esta generación le cayera el COVID y que muchos se murieran. Así funciona. ¡Ay, qué Dios tan feo! No, qué Dios tan amoroso, porque a través de esto muchos están viniendo a Cristo. Muchos están enderezando sus vidas. ¿Por qué? Porque sienten miedo. Pero las palabras del Señor Jesús son gigantes. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y dice, ¿crees esto? ¿Lo crees? Sí, sí lo creo. Entonces, ¿por qué tenés miedo, manada pequeña? No. Entonces, hermano, permanecer en Jesús significa confiar en todos los pasajes que ya estuvimos viendo. Y hay muchas más, ¿cierto? Permanecer en Jesús es mucho más allá. Yo estoy repicado aquí, no tomé el tiempo. ¿A qué horas son? Ya llevo más de una hora, seguro. 50 minutos. Uy. No, llevo tiempo récord entonces. Déjame regreso entonces.
Pero algo muy importante en esto, hermano. El texto de Juan suena así como que, estudiar el texto, nos dimos cuenta que es un auristo, es una permanencia constante todos los días, a cada hora. Y no solo eso, permanecer en Cristo, lo que dice el texto, es un imperativo, es una orden, ¿no es cierto? Bueno, pero no se trata de nosotros, se trata de Cristo mismo, actuando en la vida de nosotros. O sea, hasta eso, hermano, hasta eso. Jesús nos hace permanecer en Él. Aunque parezca sencillo permanecer, aferrarnos, beber, descansar en Jesús, la verdad es que nos vemos tentados frecuentemente a buscar la savia que nos da la vida, que da la vida a todas las plantas. A pesar de nuestras tendencias pecaminosas, Satanás mismo quiere arrancarnos de la vid y debemos orar todos los días como Jesús lo hizo, para que Dios nos libre de todo mal, como dice Mateo en el capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No del que dice Mario, del malamén, no, que nos libre del mal, ¿cierto? Es por eso que no podemos olvidar que Jesús no nos abandona a nuestra suerte. O sea, nos dice, bueno, sí, ya creíste y órale, camínale, ya y nos vemos, a ver quién llega. No, no, no. No es así. Él está con nosotros, ¿te acuerdas de Mateo 28, 20? Él está con nosotros, ¿cuándo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta que esto acabe. Como dice el Salmo 49, y ahorita me acordé de ese, deja ver si es ese, porque me encanta lo que dice el Salmo 49. Espérate, lo encuentro. El Salmo 48, 14. Me encanta cómo lo dice la versión de la Reina Valera. Préstame tu Biblia, muñeca, por favor. 48, 14. Fíjate, ¿hasta cuándo va a estar con nosotros? Fíjate lo que dice. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Quién dijo frío? ¿Cuál? ¿Cuál frío? No tenemos seguridad. Más allá de la muerte, hermano. O sea, cuando estábamos leyendo este salmo otra vez en la semana, en nosotros tres, yo me imaginé este salmo así como, ya nos vamos muriendo, ¿no? Y el Señor nos lleva bien agarraditos de su mano. Y ahí vamos. Así como están ahorita estos dos niños, así, bien agarraditos de su mano, ahí vamos. Como que sintiendo que el corazón va así. No, porque dices, ya me voy a morir, pero ahí voy, Señor, sí, echa paja, no me sueltes, Señor, no me sueltes. Pero en este no me sueltes, Señor, cuando tú lo haces así, ya la brincaste. ¿Y qué crees? Sigues agarrado de su mano y te guía después de la muerte. Hermano, ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿No es cierto? Así que, hermano, ¿qué le hacemos? ¿Cierto? Aunque nos mande a permanecer en Él y somos nosotros los responsables de hacerlo y culpables si no lo hacemos, es el propio Jesús quien nos mantiene en Él.
y sin su crucial cuidado no podríamos permanecer. O sea, sí, ven, pero yo te agarro. Eso es lo que estoy diciendo. Jesús nos los demostró al menos 3 maneras. Él dijo que nadie arrebata a sus ovejas de su mano. O sea, no estamos solos, ¿cierto? Noten, Juan 10, ya voy a terminar, hermano, te lo prometo. Pero esto es importante para que no creas que, ay, entonces si yo no puedo, entonces ya no, papá. Él va contigo. Camínale, tranquilo. ¿Exhala qué? Paz, inhala amor, dice Maína. Entonces, tranquilo, sereno, moreno. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y si yo les doy vida eterna, y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, ¿qué más seguridad queremos, no es cierto? Oye, es que me da miedo. Sí, a mí también, pero tú cierra los ojos y camínale. El Señor nos va agarrando. Vámonos. ¿No? Después el Señor Jesús oró por nosotros, hermano. Eso a mí me da un consuelo así de, ay, Señor, oró por nosotros, por tú y por mí. O sea, por ti y por mí. Eso es a lo que me refiero, ¿no? En Juan 17, con este término, hermano. Juan 17, Él oró por nosotros. Juan 17, 11 y 12. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Ya viste? ¿Cuántos ya se le perdieron? Ninguno. Ninguno. Versículo 19 y 20. Bueno, 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, ahí va tu nombre y va el mío, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí nada más falta que diga Leonardo, Jesús, Adri, Sufi, Fer, Andrea. 1, 2, 3 por todos mis amigos. Porque él ya sabía que tú y yo íbamos a estar aquí hoy, aquí. ¿No es eso hermoso, hermano? Así que son muchas palabras las que encontramos en la Biblia para que nosotros podamos cumplir el mandato del versículo 31 de Juan 8. Lo dije al revés. Para que podamos cumplir el mandato de Juan 8, versículo 31. ¿Cierto? Permaneced en mi palabra. Y nadie tiene más palabras de vida eterna que el mismo Señor Jesús. Amén. Así que agradezcámosle al Padre por su hermosa palabra, porque nos anima a seguir trabajando para la gloria de su nombre. Bendito Dios, muchas gracias, eterno Padre Celestial, por tu grande bondad, por tu amor. Gracias, Dios, porque nos concedes el poder estar transmitiendo nuestro servicio dominical desde aquí. Señor, gracias. Ayúdanos a poder seguir trabajando en santidad, confiados en ti, Señor, no separándonos de ti, sabiendo que tú tienes
la batuta, Señor, que permanecemos en ti porque tú estás con nosotros y que en ti, Señor, somos más que vencedores. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Ninguna cosa creada, Señor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, bendice a todos mis hermanos. Que este mensaje, Señor, haya sido de mucha confianza, de animosidad, para restaurar la fe de alguien, para que todos, Señor, sigamos trabajando para la gloria de tu nombre, henchidos de amor y henchidos de tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, oh Dios, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Por tu bondad, oh Jehová, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de